una extensión interminable de la nada, un lienzo de blanco absoluto. Desde el corazón del olvido, Alejandro comienza a materializarse, una figura de confusión, perdido en la desolada vacuidad. Alejandro tropieza. Su rostro es una máscara de desconcierto. Alejandro está solo, una figura solitaria a la deriva en un mar blanco. Alejandro se encuentra ante un espejo inmenso, cuya superficie brilla con historias incalculables. El espejo refleja fragmentos del pasado de Alejandro, cada fragmento un recuerdo, cada reflejo en el espejo cuenta una historia de momentos vividos y decisiones tomadas. La superficie del espejo se ondula con los ecos de risas, lágrimas y sueños olvidados. Está petrificado, perdido en el laberinto de su propia historia. En un flashback, el joven Alejandro se regodea en el resplandor del triunfo profesional, su ambición brillando tan intensamente como el champán. El aire vibra con risas y el tintineo de copas, cada eco un testimonio del éxito rotundo de Alejandro. La adulación gira a su alrededor como el embriagador aroma del éxito, cada palabra una pincelada que pinta un retrato de la grandeza futura. El champán cae en cascada como oro líquido, reflejando las oportunidades doradas ahora al alcance de Alejandro. En medio de la celebración, los ojos de Alejandro brillan con un hambre voraz. Su ambición es un fuego insaciable. En los sagrados pasillos del poder, una cruel ambición se enciende mientras Alejandro orquesta una humillación calculada contra Lucía. Lucía tiembla, su espíritu aplastado bajo el peso del despiadado ascenso de Alejandro. El aire se espesa con la tensión tácita, mientras la victoria de Alejandro proyecta una larga sombra sobre la habitación. La ambición desenfrenada de Alejandro brilla en sus ojos, un testimonio escalofriante de su ascenso. En un recuerdo inquietante, Alejandro hace oídos sordos a los gritos desesperados de Samuel. Samuel, un niño de la pobreza, se acerca. Su súplica no es respondida. El corazón de Alejandro permanece impasible ante el sufrimiento del niño. El peso de la indiferencia es pesado en el aire. El pequeño cuerpo de Samuel tiembla, abandonado y solo. Alejandro se queda paralizado frente al espejo, la incredulidad retorciendo sus rasgos en una máscara de horror. Sus manos se alzan, temblorosas, mientras se atreve a tocar la superficie fría e inflexible del cristal. Retrocede como si estuviera quemado, cada jadeo entrecortado un testimonio del terror que lo invade. No es cierto, no soy yo. Alejandro cries, his voice echoing in denial. En la oscuridad opresiva, una voz desencarnada rompe el silencio. The voice echoes. Tienes 7 días. The voice continues. No para esconderte, sino para ver si puedes merecer el perdón que negaste. La oscuridad se intensifica, como si absorbiera el peso de las palabras pronunciadas. En la vibrante calle, Lucía trabaja sin descanso, inconsciente de la presencia invisible que la observa. Alejandro, mero espectro, observa a Lucía, con el rostro marcado por un profundo pesar y anhelo. El peso de sus decisiones pasadas agobia a Alejandro, un observador silencioso en un mundo que ya no puede tocar. La dedicación de Lucía brilla intensamente, un marcado contraste con la sombra del remordimiento de Alejandro. Cada acción de Lucía es un recordatorio penetrante de lo que Alejandro ha perdido, una vida que ya no puede compartir. En el corazón de la bulliciosa calle, sus mundos separados colisionan en un tabló silencioso y desgarrador. Dentro de la casa de Lucía, una presencia invisible ayuda a Lucía. Una sensación de alivio la inunda. Lucía, con la expresión cambiando de preocupación a tranquilidad. Los pesos se levantan, reemplazados por una profunda quietud. Un momento tranquilo de realización. Lucía absorbe la repentina paz. La tarea concluye, dejando a Lucía en tranquila contemplación. En el abrazo del parque, la soledad de Samuel pinta un lienzo de juego inocente. Una sombra de melancolía cae cuando Alejandro se acerca.
Su tristeza es palpable. Samuel permanece absorto en su juego, ajeno a la tristeza que se avecina. El corazón apesadumbrado de Alejandro lo acerca. Su presencia contrasta marcadamente con la alegría despreocupada de Samuel. El peso de las emociones no dichas es pesado mientras Alejandro observa a Samuel jugar, un observador silencioso. A lo lejos, una figura aparece a través de los ojos de Samuel. Samuel entrecierra los ojos, tratando de distinguir la figura borrosa en la distancia. Un destello de reconocimiento se enciende cuando la voz de Samuel hace eco. Amigo, la figura borrosa empieza a enfocarse. En el corazón de la iglesia, Alejandro escucha atentamente mientras las oraciones del Padre Tomás ascienden. Las palabras sagradas resuenan alrededor de Alejandro, despertando un profundo anhelo. El peso de los sueños no realizados se instala en Alejandro. La esperanza parpadea en su interior, una brasa frágil en medio de la solemnidad. Dentro de la iglesia, la voz del joven Alejandro se eleva con una inocencia pura e inmaculada. Su rostro brilla con la luz de la pureza juvenil, un faro de esperanza. Los himnos sagrados llenan las salas sagradas, un testimonio de fe y devoción. En este momento, Alejandro es un ángel, intocado por las sombras del mundo. La iglesia resuena con las voces armoniosas, un santuario de paz y luz. A la luz cruda del cementerio, la figura de Alejandro se recorta contra las hileras de lápidas. Una figura solitaria, consumida por el remordimiento, se para frente a la tumba de su madre. La fría piedra, un crudo recordatorio de su profunda pérdida y del amor que no supo valorar. El peso de las palabras no dichas y el afecto no reconocido oprime a Alejandro, con el rostro marcado por el dolor de una comprensión tardía. Una profunda congoja resuena en su interior, una conmovedora sinfonía de tristeza por el amor que nunca valoró. Mientras el sol proyecta largas sombras sobre el cementerio, Alejandro permanece inmóvil, atrapado en el eco inquietante de la ausencia de su madre. En la quietud del cementerio, los ojos de Alejandro se posan en una carta que descansa sobre la desgastada lápida. Atraído por un hilo invisible, se estira, sus dedos trazando con cautela la piedra fría e implacable. El viento susurra secretos a través de los árboles antiguos, llevando consigo el aroma de la lluvia y la tierra. Es de su madre, expresando su amor y perdón incondicionales. Un mensaje conmovedor desde el más allá. Un testimonio de un vínculo inquebrantable por el tiempo o la muerte. En la quietud de Espacio Blanco, Alejandro hace su regreso. El aire espeso de anticipación tácita. El espejo se cierne. Su superficie reflectante promete revelaciones de sus acciones pasadas. Las imágenes parpadean en la superficie del espejo, cada una un testimonio del viaje de Alejandro. Alejandro mira fijamente al espejo, cada reflejo una confrontación silenciosa con sus acciones. En la vasta extensión del espacio blanco, Alejandro está solo, su figura silueteada contra el infinito. Las lágrimas se acumulan en los ojos de Alejandro, reflejando una profunda turbación interna mientras contempla su reflejo. El espejo se convierte en un portal a su alma, revelando el peso de verdades que ya no puede negar. Un momento de juicio amanece cuando Alejandro se enfrenta a su verdadero yo, despojado en la luz etérea. Con voz temblorosa, Alejandro reconoce la verdad. Sí, soy yo. En una cruda admisión de culpabilidad, Alejandro susurra: y estoy arrepentido. Una voz etérea retumba, llenando el vasto vacío. Su origen desconocido. La voz incorpórea resuena con un juicio escalofriante. El juicio no fue de Dios. La voz continúa, sus palabras como susurros espectrales. Fue tuyo. The voice clarifies, its tone turning almost reflective. El espejo solo te devolvió el alma. La voz resonante concluye con una cruda revelación. Sin filtros, el silencio desciende
dejando solo el eco persistente de la verdad sin filtrar. El espejo brilla, bañando el espacio blanco y despojado en una luz etérea. Una puerta aparece a lo lejos, una invitación silenciosa a lo desconocido. La luz se intensifica, prometiendo revelación mientras la puerta llama. Una fuerza invisible pulsa desde el espejo, alterando el aire que rodea la puerta. La puerta se erige como un umbral, prometiendo un viaje más allá de los límites del espacio blanco. La luz radiante del espejo y la puerta abierta crean una sensación de anticipación y misterio. En la extensa blancura, Alejandro hace una pausa, un momento de vacilación suspendido en el aire, una respiración profunda, y la determinación endurece sus rasgos mientras se compromete con su camino. Con una determinación renovada, Alejandro empieza a caminar, sus pasos resonando en la vasta soledad. La puerta se avecina, un umbral hacia un futuro desconocido. Alejandro se dirige hacia la puerta. Una blancura interminable y cegadora lo consume todo. Un lienzo de luz pura e ininterrumpida. La austeridad del espacio blanco se extiende hasta el infinito, desprovisto de sombra o forma. Una voz incorpórea resuena en el vacío. ¿Quién eres tú? La pregunta flota en el aire, sin respuesta, engullida por la blancura omnipresente. Un silencio inquietante desciende, sofocando todo sonido. Una voz desencarnada resuena, como si emanara de la esencia misma de la existencia. The voice whispers, soy tú. Cuando dejas de mentirte, el aire vibra con el peso de verdades no dichas, mientras la voz se desvanece en la nada. El rostro de Alejandro se suaviza en una sonrisa pacífica. Da un paso adelante. Sus ojos reflejan una serenidad recién descubierta. Alejandro se acerca a la puerta, listo para cruzar. Alejandro cruza la puerta, entrando en lo desconocido. La escena se disuelve en un blanco cegador y omnipresente. La blancura se intensifica, tragándoselo todo a su paso. La pantalla es ahora un lienzo blanco puro e ininterrumpido, desprovisto de forma. La blancura completa y absoluta consume el cuadro final. En la vasta extensión de lo desconocido, un espejo solitario permanece en guardia, su superficie reflejando solo sombras. A voice echoes from the abyss. La eternidad no comienza cuando morimos, sino cuando dejamos de fingir quiénes somos. La voz enfatiza el núcleo de la verdad. Frente al espejo, solo la verdad permanece. El espejo se erige como un juez silencioso, esperando el coraje para enfrentar la verdad sin adornos.